tómalo así, de esa manera, si quieres. El día miércoles que fui era para prácticamente, yo pensaba que era para arreglar. Quizá me quedé ingenuo, o sabe Dios, pero el día miércoles fui a conversar con Agustín como habíamos quedado. Me dijeron que tenía una reunión con Conmebol por Zoom, y sé que es verdad, porque a veces cuando queremos, te digo, Eddie, no puedo darte entrevista ahora porque estoy reunido con alguien, y es mentira. Bueno, pero esto no, esto sí fue verdad. Esto es verdad. Que Agustín Lozano tenía una reunión por Zoom con Conmebol y el día jueves que llegué a la Videna, porque yo seguía yendo a la Videna porque tenía reuniones con Antonio, con la gente porque yo seguía un poco funcionando, estaba en modo avión como es piloto automático, ¿no? Por el tema de los partidos de septiembre que están complicados por la logística y todo ese asunto. Y el día jueves sí me reuní con Jean-Marcel Rovira. Ahí tuvimos una larga conversación y lo que quedamos es, insisto, que se enfríen las cosas y el día lunes, específicamente el día martes, volvernos a reunir. Pero ahí en el interín me llamó Roberto y lógicamente con un grupo yo preferí dejarle el paso libre a los jugadores que han con estas especulaciones. Desde un primer momento en este proceso y los que han conformado después la selección, digamos, la fortaleza de este equipo fue esa, fue el grupo humano que se formó. Y sobre todo, a pesar de lo que me dice Silvio, si hubo una fortaleza dentro de este grupo es que Ricardo potenciaba al 100% a jugadores que inclusive muchas veces decían que en la selección no rendían. Entonces, eso es lo que le podría decir, ¿no? Si tengo la posibilidad en algún momento. Juan Carlos. Última pregunta. Buenas tardes. Sí. Hola. Hey. Juan Carlos, yo quería hacer un breve recuento de algunos hechos que son irrefutables. El hecho de que en este momento la federación tiene 3 clubes, el año pasado fueron 4, a los cuales les tiene que pagar sus planillas porque no tienen acuerdos con la televisión. El hecho concreto de que en algún momento hubo una interferencia en las negociaciones de premios que normalmente llevaban tú, entiendo, y Antonio García Pay con los jugadores, y de pronto fue Agustín Lozano el que las empezó a asumir. El hecho irrefutable de que Agustín Lozano y su directorio anterior fueron sancionados por participar de reventa de entradas. El hecho irrefutable de que cuando se fueron a conversar con Ricardo Gareca a Buenos Aires, Agustín Lozano no estuvo presente en la negociación, sino envió a 2 directores, presidente de Atlético Grau, que no tiene fútbol de menores y no tiene fútbol femenino, y presidente del Juan Aurich, que está en una crisis severa en lo financiero, dejando de pagar hotel de concentración, etcétera. Fueron los portavoces que tenían que llevar la palabra, traerla y ver si había una negociación o no. El hecho irrefutable de que se filtró la presunta intención de bajarle 40% del salario, el hecho irrefutable de que se deslizaban nombres, una serie de hechos concretos que son factuales, que son demostrables, que están en los hechos, en la realidad, y que hablan muy mal, en mi opinión, de lo moral, de lo ético, de la forma de conducirse, que es sistemáticamente inadecuada. Sobre todo en el tema de la sanción al directorio por participar en reventa de entradas, que creo yo es lo peor que puede hacer la cúpula que maneja el fútbol de un país. Mi pregunta va por ese aspecto. ¿Cómo entender que todos los clubes del fútbol peruano están allanados ante esta situación? Están alineados con ellos, clubes que en algunos casos pueden descender y no tienen formas económicas de afrontar el torneo, frente a clubes que pueden descender pero tienen la forma de afrontar lo económico porque la federación se los da. Todos se perjudicaron porque no hubo utilidades de los procesos y no recibieron el dinero que les corresponde por los excedentes.
y sin embargo nadie dice nada, y entonces en el lugar tuyo como director deportivo en su momento, el lugar de la selección, quizá a eso se refería antes una de las preguntas con el hecho de que la selección era una isla, hay serios cuestionamientos morales a todo el modus operandi de la federación. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre todo ello? Yo estoy totalmente en desacuerdo con el accionar de la federación en muchas de las cosas que tú has tocado. Entiendo perfectamente. ¿Por qué actúan así? Es algo para mí inentendible o quizá netamente un tema político. Y cuando tú mezclas el tema político con el tema deportivo, es una bomba. Cuando yo dije hace un instante, hay una gran responsabilidad de los clubes de fútbol profesionales de la primera división, de la Liga 1, y solamente nombro a la Liga 1, ¿por qué? Porque ellos son los que tienen el apoyo económico. Los clubes de segunda, el apoyo que se da es mínimo. Es mínimo. Esto se tiene que cambiar. Cuando hablamos o cuando se habla de cambios dentro de la estructura del fútbol peruano, uno de esos cambios tienen que estar relacionados con eso. Lo moral, lo ético, mi querido Eddie, es subjetivo y que algunos lo percibimos de una manera, otros de otra manera. Otros de otra manera. Pero estoy seguro que así como yo hay muchos que están en total desacuerdo con esto que se viene dando y que tiene que cambiar. Y que eso depende específicamente del directorio de la federación, que lo tienen que hacer, y que lógicamente la asamblea de bases tiene que estar también en concordancia con estos temas, porque para que haga eso la federación, la asamblea de bases lo permite. Entonces, por eso cuando se habla de cambios, no se habla de cambios solamente cómo va a jugar este equipo, cómo va a jugar el otro, cómo va a ser el torneo de menores, no, todo esto significa cambios en el